Laila Tov, buenas noches a todos. Nos encontramos un día más, bueno, una noche más dentro de nuestras clases de la escritura verso por verso. Hoy queremos complementar el final del libro de Apocalipsis con eh, el libro de Enoc, la profecía de Enoc. Así que, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, declaramos la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Abino Shabbat Shamaim, te damos muchas gracias por permitirnos llegar a este momento, por el calor, por el sol, por el aire, por la ceniza, por la vida, por el sustento, por lo que nos das, porque tú nos guardas, nos proteges, hasta el día de hoy nos has mantenido, nos has protegido, nos has dado tu cuidado. No nos ha faltado, Padre. Y a pesar de las circunstancias adversas, las los problemas que has permitido en nuestras vidas, podemos apreciar tu maravillosa voluntad y tus caminos excelentes en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque no permites que nos alejemos de ti. En esta hora, Padre, concédenos sabiduría y conocimiento para que podamos seguir adelante contigo. Por todas nuestras ovejas, las, las ovejas de Israel, Padre, tráelas, revélales. Dales el conocimiento de tu Torah y de tu Mashiach, así como nos la estás dando a nosotros. Que salgan de Babilonia y que conozcan tu verdad, para que puedan reconocer el pacto que ha sido establecido con ellos desde tiempos antiguos. Te lo pedimos, Padre Celestial, y por nuestros enemigos, nuestros adversarios, aquellos que se levantan en contra nuestra, a maldecirnos, a declarar maldades en contra nuestra, sean cercanos o lejanos, Padre. Están en tus manos. ¿Nosotros qué somos para que hablen mal de nosotros? Si nosotros solo te servimos a ti, solo hablamos de ti, Padre, ¿nosotros qué somos? Están hablando en contra de tu siervo justo, Yeshua de Nazaret, en contra de su misión, en contra de su esencia y en contra de ti, Padre. Se están levantando en la oscuridad para maldecir, para hablar mal, para conjurar, para traer destrucción y devastación con sus palabras y con sus brujerías y hechicerías, Padre. En tus manos están. Dales conforme a sus hechos, Padre, porque no han tenido temor de levantarse en contra de tu pueblo. Y Padre, guárdanos a nosotros que buscamos tu rostro, que buscamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Sabino Sheba Shamaín, en el Sejud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bien, pues hoy queremos complementar la enseñanza del día de ayer. Terminamos Apocalipsis, Maor Elohim, vimos el capítulo 21 y 22 y hoy queremos terminar la idea complementando la profecía de Enoc. Estamos, para los que tengan el libro de Enoch, estamos en el capítulo 89, eh, un poquito adelante, en el verso 12, 89, 12. Lo vamos a compartir para que quien no lo tenga a la mano lo pueda ir leyendo con nosotros en la pantalla. Es muy interesante, hemos hablado acerca de la profecía de Enoch, donde nuestro pueblo Yehudí lo tiene por un libro inspirado, ha sido preservado por generaciones y generaciones dentro de nuestro pueblo Yehudí e inclusive se encontró dentro de las vasijas que encontraron en los rollos antiguos de las cuevas del Qumran. Libros antiguos que encontraron el libro de Yeshayahu, de Isaías, de Joel, de Joel, este, de Habacuc, varios libros más, Jeremías, encontraron algunos libros del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, encontraron algunos libros que son comentarios de Bereshit, del libro del Génesis, y encontraron el libro de Enoch en varios fragmentos y en varios rollos, dando por certero que en la antigüedad los qumramitas estudiaban y leían y conocían el libro de Enoch, la profecía de Enoch, la cual inclusive en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, el mal llamado Nuevo Testamento, se encuentra citada una profecía del libro de Enoch, dando por entender que los antiguos
creyentes en el tiempo del primer siglo conocían perfectamente la profecía de Enoc. Así que varias cosas que Shaul de Tarso vino a traer una gran y hermosa exégesis e interpretación, vino a ser, ya cuando los analizamos, de dónde las sacó, de dónde las estudió del libro de Enoc. Pero eso se hace solamente cuando lo comprendes el libro de Enoc. Y puedes después, al leer los escritos de Shaul de Tarso, puedes comprender de dónde sacó esas interpretaciones. Pero bueno, vamos rápido, vamos a compartir el libro de Enoc para que vayan leyendo conmigo. Lo que nos interesa es a partir del verso 12. Va a ser toda una alegoría poética de la narrativa de lo que pasó con el pueblo de Israel. Estamos en el capítulo 89, verso 12. Iniciamos con la expresión del becerro blanco y vamos a ir encontrando codificado los personajes del pueblo de Israel. Así que ya conociendo la historia del pueblo de Israel, lo que conocemos como el Tanaj, vamos a poder entender de qué se trata todo esto. Así que vamos, vayan conmigo, vamos poco a poco, le vamos a hacer un poquito más de zoom para que puedan leer ahí en sus, ah, déjenme ver, no tanto, ahí. Bien, verso 12. Rápidamente explicamos. Lo que queremos dar a entender aquí es, vamos a leer la primera parte para que entendamos cómo se va desarrollando la narrativa y después vamos a brincar a una siguiente parte donde nos va a hablar ya del tiempo del fin y vamos a ver cómo se va a complementar con el libro de Apocalipsis, ¿ok? Así que quien quiera ya detallar toda esta historia, pues a leerse el libro de Enoc, que está hermoso, sobre todo estos capítulos que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. Estamos en el capítulo 89, verso 12, dice así el becerro blanco, el becerro blanco que había sido engendrado por el todo blanco, y aquí te voy a explicar quiénes son cada uno de ellos para que vayas comprendiendo cómo se desarrolló. El becerro blanco es Isaac, ¿ok? El becerro blanco es Isaac, que había sido engendrado por el toro blanco. Si el becerro blanco es Isaac, ¿quién es el toro blanco? Exactamente, Abraham. Así que el becerro blanco Isaac y el toro blanco es Abraham. Bien, ya tenemos. Ahora, recuerda la genealogía. Vino Abraham, luego Isaac, después Isaac engendró dos hijos. Uno es, engendró ese becerro blanco, Isaac, engendró un jabalí negro y un carnero blanco. Esto, esto es hermoso porque la profecía de Enoc debemos de entenderla que se escribió desde muchísimo antes de Noé, desde muchísimo antes de Noé y obvio desde muchísimo antes de lo que conocemos como las 12 tribus, la conformación del llamamiento de Abraham. Entonces, fíjate cómo todo ya estaba desde el principio descrito por Enoc. Entonces, tenemos que el becerro Isaac, que fue engendrado por Abraham, el toro blanco, él engendró dos hijos, lo sabemos, Esaú y Jacob, ¿ok? Esaf y Jacob. Fíjate cómo la narrativa del libro de Enoc menciona a Esaú como un jabalí negro, ¿sí? Las características que va a manejar el libro de Enoc son sumamente específicas y hermosas en el sentido de estudio para poder comprender las características intrínsecas que cada personaje tiene en su ADN, ¿sí? A ver si te lo trato de decir en otras palabras más claras. Em, estas expresiones de el jabalí negro nos está dando el carácter de cómo era Esaú, ¿sí? Número uno, era jabalí. Sabemos que el jabalí no es kosher y sabemos que el jabalí es un cerdo salvaje y sabemos que el jabalí es sumamente violento. Entonces, ya con eso tenemos ya un cerdo violento, pero que aparte es negro. Entonces, vamos viendo el carácter que tenía Esaú, el cual no cumplía con las características para proseguir el linaje bendito de Abraham. Y entonces fíjate cómo describe a Jacob. ¿Cómo describen a Jacob? Un carnero blanco, ¿sí? El carnero es kosher, pero es más chico que el becerro y más chico que el toro. ¿Sí? Pero tiene la misma característica que el becerro, es blanco y así como el toro, Abraham era blanco, en esencia, en su alma, ¿sí?
Entonces, aquí ya podemos entender el por qué el Eterno amó, como dice la Escritura, y amé a Jacob y aborrecía a Esaf, ¿sí? Entonces, vean, vayan viendo en la narrativa esto porque va a ser muy importante para lo que sigue. Bueno, entonces, nace Esaf, jabalí, y nace Jacob, el carnero blanco. Ahora nos va a mencionar del Saf, de Esaf, Esaú. El jabalí negro engendró muchos jabalí. Van viendo cómo van en base a el carácter del padre los hijos, ¿sí? Ese jabalí, cerdo salvaje violento, engendró que más cerdos salvajes violentos. Recuerda que Esaf, el jabalí, es Edom, ¿sí? Que vino a traer muchísima maldad y persecución hasta el día de hoy en contra de los hijos de Israel. Bueno, ahora, y el carnero engendró, vean qué interesante, ese carnero engendró 12 ovejas. Estas expresiones, esta expresión es hermosa porque a partir de todos los profetas siempre se va a referir al pueblo de Israel como las ovejas. Las ovejas. Llega nuestro maestro de justicia y va a hablar acerca de las ovejas perdidas de Israel. Bueno, entonces, aquí me detengo y ahorita seguimos la narrativa más rápido para explicarte esto. Vamos a ver, carácter del toro, el carácter de toro. El carácter del toro es fuerte, es temerario, es firme, ¿sí? El carácter del becerro es ADN del toro, pero es un poquito menor, pero también tiene carácter, también tiene fuerza, etcétera. Ahora, el carácter del carnero. Un carnero también es fuerte a comparación de otros animales, ¿sí? Tiene temple, ¿ok? Pero fíjate cómo aquí, de este carnero blanco, que es Jacob, viene algo más sencillo, ovejas. ¿Han visto las ovejas? Yo creo que, yo creo que todos hemos visto las ovejas, ¿sí? Eh, sencillas, dóciles, pastoreables. O sea, lo que tiene que ver aquí estas expresiones del por qué la profecía de Enoch está comparando a los personajes bíblicos con estos animales es por su carácter, ¿sí? Por el carácter intrínseco que tiene cada animalito. Y lo vas a entender más adelante que sigamos leyendo. Entonces, ¿cuál es el carácter de la descendencia del carnero, que es Jacob, de la descendencia del becerro, que es Isaac, y de la descendencia del toro, que es Abraham? ¿Cuál es la característica? Una, son blancos, ¿sí? Y dos, las ovejas son dóciles, son humildes, son sencillas, son enseñables, son pastoreables, ¿ok? Bien. Ya que tenemos eso, ahora sí vámonos de lleno, verso 13. Cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, le dieron una oveja de entre ellas a los asnos. Bien, ¿cuál es esa oveja que le dieron? Es José, Joseph. ¿A quién se lo dieron? A los asnos salvajes. ¿A quién le vendieron a José? A los midianitas, a los ismaelitas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a referir a los hijos de Ismael como asnos salvajes? Una vez más, no es por nada que está comparando a Ismael con asno salvaje, ¿sí? El carácter del asno como es. De ahí tenemos grandísima enseñanza. Bueno, entonces, venden a José con el asno salvaje, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja a los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Los egipcios, ¿ok? Entonces, esa oveja fue con los lobos. Entonces ya vas viendo cómo, quiénes son los egipcios, un lobo y ya pon en tu mente cuál es el carácter o la característica de los lobos. Son violentos, son feroces, son carroñeros, atacan en manada. O sea, sí vamos viendo la diferencia entre un lobo y una oveja. Bueno, entonces, venden a la oveja a los asnos y los asnos a los lobos. Y la oveja creció entre los lobos. José creció entre los egipcios. El carnero, Jacob, guió a las 11 ovejas, porque ya le quitaron una, a habitar y pacer con él entre los lobos. Esto es cuando bajó a Egipto, porque no había comida. Y ellas se multiplicaron, los 400 años cuando se multiplicaron, y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. Los lobos empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños, esto es, y a arrojar a sus pequeños en una corriente de agua.
cuando los ahogaban en el río Nilo. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su Señor, o sea, ante su Dios, ante el Creador. Una oveja que había escapado, ¿quién fue la oveja que escapó? Moisés, Moshe. De entre los lobos huyó y fue hasta donde los asnos, los ismaelitas, ¿sí? Allá a Madián. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente hasta que descendió el Señor del rebaño a la voz de las ovejas. Desde su alto santuario vino a su lado y las hizo pacer. Llamó a la oveja que había escapado, llamó a Moshe de entre los lobos y le habló sobre los lobos para que los intimara a no tocar más a las ovejas. Y esta oveja fue a donde los lobos por orden del Señor y otra oveja se encontró con ella. ¿Quién fue la otra oveja que se encontró con Moshe? Aarón, ¿sí? Y fue con ella. Fueron y las dos, Aarón y Moshe, entraron juntas a la asamblea de los lobos, a la corte de Faraón por orden del Señor, no fue por cuenta propia. Les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. 19. Desde entonces observé que los lobos oprimían con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas y las ovejas gritaron fuerte. Todo lo que sabemos y leímos en la parashá de, ay Moisés, ahora mira, nos has hecho despreciable a los ojos de Faraón, ya no nos dan paja. Bueno, ok. 20. Y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos, las 10 plagas. Y los lobos comenzaron a lamentarse, las 10 plagas. En cambio, las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde allí cesaron de gritar. Vi a las ovejas cuando partían la salida de Egipto, de entre los lobos, y los ojos de los lobos fueron oscurecidos, y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas, cuando Faraón siguió a los israelitas. Pero el Señor de las ovejas fue con ellas conduciéndolas. Todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. 23. Los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas hasta que se les alcanzaron cerca de un estanque de agua. Pero este estanque, o sea, el mar de juncos, el mar rojo, no, el mar de juncos o el Yansuf, pero este estanque de agua se dividió y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara y el Señor los condujo y se colocó él mismo entre ellos y los lobos, la columna de nube y fuego que no permitía que los egipcios y los israelitas se juntaran. 25. Como esos lobos no venían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas. Esos lobos en este estanque de agua, y cuando ellos vieron al Señor de las ovejas, se regresaron para huir de su presencia. Pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. Ahora, fíjate, aquí hay un dato interesante que no nos da la narrativa de Génesis, del Bereshit. Sí dice que el Eterno causó consternación en los egipcios, las ruedas de los carros estaban saliendo y estaba causando mucha consternación entre los egipcios y no podían avanzar rápido, sino pesadamente. Fíjate que el verso 26 nos está dando una clave de cómo es posible que llegó esa consternación. Dice 26, y cuando ellos vieron al Señor de las ovejas, obvio, por concepto de agencia divina, no vieron al Altísimo, no vieron al Padre. ¿A quién habrán visto? Muy probablemente a un ángel del Eterno, al ángel que los iba guiando o al ángel que estaba en medio de la nube, ¿sí? Lo vieron y al verlo se regresaron para huir de su presencia, que fue lo que causó la consternación. Bueno, 27. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño perecieron sumergidos y ahogados y las aguas los cubrieron. Y el rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado, o sea, el monte Sinaí, el desierto de Sinaí, en el que no hay agua ni hierba y sus ojos se abrieron y vieron, ¿sí? Toda la manifestación del monte Sinaí, el fuego, el humo, el sonido de trompeta tan grande, los truenos y relámpagos. Y miré hasta que el Señor del rebaño los apacentó. Les dio agua, hierba y las ovejas fue y los guió. La oveja, hablando de Moisés, subió a la cima de una roca elevada, al monte Sinaí, y el Señor del rebaño la envió en medio del rebaño, y todas ellas se mantenían a distancia. Ven que no se podían acercar al monte Sinaí.
Entonces miré, y aquí que el señor del rebaño se alzó frente al rebaño, y su apariencia era potente, grandiosa y terrible. Entonces imagínate lo que han de haber visto los hijos de Israel en ese momento. No era, o sea, decir, no, 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 Moisés, tú habla por nosotros porque aquí perecemos. Tratemos de entender qué fue lo que vieron y sintieron para que pudieran o para que expresaran eso. Bueno, y todo el rebaño lo vio y tuvo miedo de él. ¿Ok? Bueno, si a alguien le interesa esta narrativa, síganla. Estamos en el verso 31. Yo me voy a brincar porque nos está pasando el tiempo. Me voy a brincar a donde me interesa. Vamos al capítulo 90. Entonces ahí viene toda la narrativa de lo que pasó. Nos va a hablar del tiempo de los jueces. Nos va a hablar del tiempo de los jueces. Y va a, vean lo interesante que es lo que queremos notar. Nos va a hablar de los cananeos como perros, zorros, jabalíes salvajes, sí, a los diferentes grupos que estudiamos en el libro de jueces de Shoftim. Vean, ¿te acuerdan que eran los midianitas, los edomitas, los amonitas, los moabitas, los hititas, los jebusitas, etcétera, etcétera? Bueno, los va a comparar en la narrativa como zorros, perros, jabalís, etcétera, ¿sale? Y nos va a hablar acerca de la narrativa del libro de los jueces, cuando no había rey, y ya después cuando hubo rey y el tiempo de los reyes, ¿ok? Todo eso hasta el capítulo 90 nos va a estar hablando de eso, de ese tiempo. Bien, vámonos al capítulo 90. Aquí está el capítulo 90. Bien, aquí ya estamos casi en el primer siglo, segundo siglo antes de nuestra era. Estamos hablando de cuando el gobierno greco-sirio y greco-egipcio estaban dominando en Israel y estaba a punto de asumir el gobierno Roma, ¿sí? Estamos ya en ese momento a partir del capítulo 90. Entonces, fíjense cómo va a expresarse de los griegos y de los asirios, del gobierno greco-sirio y greco-egipcio y del gobierno romano. ¿Cómo se va a expresar? Estamos en el 91. ¿Ok? Observé en esta forma hasta que 35 pastores, estos 35 pastores son los líderes que el Eterno había designado para guiar a los hijos de Israel, cada uno en su diferente época, ¿sí? En su diferente época. Ya habían sido establecidos desde antes de la fundación del mundo cuántos iban a estar gobernando sobre Israel en este periodo que les acabo de hablar. Entonces, de eso nos está hablando aquí. Observé esta forma hasta que los 35 pastores emprendieron el pastoreo a quien estaban pastoreando las ovejas de Israel, y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero, cada uno les fue recibiendo en sus manos, a fin de apacentarlas, o sea, al pueblo de Israel, cada pastor en su turno respectivo. Después de esto, en una visión vi venir a todas las aves rapaces del cielo, águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Aquí ya nos está mencionando a Roma, nos está mencionando al gobierno greco-sirio, al gobierno greco-egipcio y a los simples griegos, ¿ok? Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas. Y es todo el periodo de dominación y de total yugo que tuvo el gobierno greco-sirio, greco-egipcio y los romanos sobre el pueblo de Israel en la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces, y se pusieron a devorar a estas ovejas, o sea, las ovejas de Israel, a picarle los ojos y a devorar sus carnes. 3. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. 4. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne, ni piel, ni tendones sobre ellas, y no les quedaron más que sus huesos hasta que los huesos también cayeron al suelo y las ovejas llegaron a ser muy pocas. Estamos hablando de toda la matanza y destrucción que esos gobiernos lograron sobre los hijos de Israel. Verso 5. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos 58 veces. Esto es, todos los líderes que se levantaron en ese periodo. Y muy probablemente estamos hablando del tiempo macabeo. ¿Ok? Bien, verso 6. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos
y ver y le hablaron a las ovejas. Bien, aquí ya estamos hablando del levantamiento de los profetas, de varios profetas que hubo en el periodo del pueblo de Israel. He aquí que unos corderos nacieron de las ovejas, profetas, y llegaron a abrir sus ojos, conocieron la verdad y hablaron a las ovejas. Aquí está mal escrito, valaron, no es hablaron, y les gritaron. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Les decían, hagan teshuvá, arrepiéntanse y demás, ¿no? Pero no les escucharon lo que decían los profetas porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. ¿Por qué no le hacían caso a los profetas? Porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. 8. Vi en la visión cómo los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos y desprezaban a las ovejas y las devoraban. 9. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer. Esto es cuando agarraban fuerza el pueblo de Israel, cuando se fortalecía y cuando crecía en número. Entonces los cuervos, el gobierno romano, el gobierno greco-sirio, todos los que estaban ahí dominando en la tierra de Israel en ese momento, no los dejaban que volvieran a tener fuerza. Y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó, y aquí está el Mesías, ¿ok? Aquí está el Mesías. Un gran cuerno retoñó. Vuelvo a leer el 9. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer, no los dejaban que se levantaran los israelitas. Y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó, el Mesías, en una de estas ovejas, ¿sí? Recuerden que el cuerno, según también lo estudiamos en Apocalipsis, nos habla de liderazgo, ¿sale? Bien. Y sus ojos se abrieron. ¿De quién? De las ovejas, los ojos de las ovejas. ¿Por qué? Porque retoñó el cuerno. Recuerden que la expresión retoñar tiene que ver con netzer. Netzer, que ya vimos en la profecía de Isaías 11, que se refiere a Yeshua de Nazaret. Ok. 10. Ella los miró y le gritó a las ovejas, o sea, les estuvo hablando del Adabar del Eterno, todo lo que estamos leyendo en Lucas, de todo lo que enseñaba Yeshua en Galilea, en Samaria, en Judea, todo eso. Y los carneros la vieron y acudieron todos a su lado, ¿sí? Así que el pueblo respondió y lo andaba buscando. 11. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos, gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, se echaban sobre ellas y las devoraban. Aquí ya no solamente se va a referir a los imperios extranjeros, sino también se va a referir a los líderes religiosos de su época, a los escribas, a los fariseos, a los esenios, a los herodianos, a los saduceos, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que hacían esos escribas, fariseos y de demás? Devoraban a las ovejas. En vez de apacentarlas y guiarlas por la verdad, lo único que hacían era enseñorearse de ellas y devorarlas. Aún las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros gritaban y se lamentaban. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. Con todo el tiempo de los 3 años que estuvo el Mesías y que quisieron matarlo, pero no lo lograron matar porque no era su tiempo. 13. Y vi hasta que los pastores, o sea, los líderes religiosos, ¿sí? Los escribas, fariseos y todos ellos, los sumos sacerdotes, las águilas, Roma, los griegos, etcétera, etcétera, vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieran al cuerno, ¿sí? Toda una confragación de los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos, el Sanedrín y todo eso, Roma, los gentiles, para matar al Mesías, ¿sí? Pilato y todo eso, ¿ok? De ese carnero, y lucharon y batallaron contra él, y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo. Se unieron y se conjugaron para hacer pedazos este cuerno de carnero. Y aquí, este verso, imagínate
el momento en que está toda esa multitud de ovejas, pero fíjate cómo dice aquí del campo, es interesante, porque algo así como decir, los judíos que estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale, ante, ante Pilato, ante las águilas, ¿sí? Esas ovejas eran del campo. Quiere decir que eran ignorantes. Quiere decir, o sea, a ver si me lo entiendes. Quiere decir que ni siquiera sabían por qué estaban allí. Muchísimos judíos, cuando gritaron crucifícale, crucifícale, ni sabían por qué estaban allí. Solo habían sido los acarreados, ¿sale? Entonces, se confabularon Roma, los gentiles, ¿sí? Todo tipo de líderes religiosos y el pueblo ignorante se unieron y se conjugaron para hacer pedazos al cuerno del carnero, al Mesías. 17. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor, abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores. Aquí como que se termina la idea del cuerno. Aquí ya se terminó la idea del cuerno y ya no nos habla más de qué pasó después. Aquí ya nos va a hablar acerca de esos líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los escribas fariseos que tenían algún tipo de autoridad sobre el pueblo. Ahora, a partir del 17, nos va a describir qué va a pasar con ellos o qué hicieron. Dice, vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor, o sea, alguien que estaba escribiendo en el cielo, abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, líderes de Israel, revelar ante el Señor, ante el Eterno, que ellos, los líderes religiosos, habían destruido mucho más que sus predecesores. ¿A qué estamos hablando? Que por culpa de estos líderes religiosos muchas ovejas de Israel habían muerto. 14. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores, de los líderes religiosos de Israel, y lo había llevado y presentado ante el Eterno de las ovejas, el Señor de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. Sí, aquí ya estamos hablando de que el Eterno resucitó a Yeshua y le dio todo el poder y toda la autoridad y todo el dominio. Sí, volvemos a leer esto. Fue presentado ante el Señor de las ovejas, el Eterno, que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. 15. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensoberbecieron ante su presencia. Ya aquí ya estamos hablando un salto totalmente abismal a nuestros tiempos, ¿sí? Ese periodo de 2000 años aquí se perdió. Este periodo del año, no sé, del año 40, 70 tal vez, hasta nuestros días, aquí hay un espacio que no dice qué. Se va se va a ir directamente al tiempo de la gran tribulación. Verso 15. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido, todos los que lo veían huyeron y ensoberbecieron ante su presencia. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas. Eso es tremendo. Una gran espada. ¿A quién se le fue dada la explicación de la Torá? ¿A quién se le fue entregada la autoridad para explicar la Torá? A las ovejas, ¿sí? Es como decir, ¿quién tiene la autoridad sobre las escrituras? El pueblo de Israel. Pero aquí lo interesante que no es a todo el pueblo de Israel, es a los discípulos de Yeshua, los que tienen la verdadera autoridad para explicar las escrituras no son los judíos ortodoxos, son los judíos netzaritas. Seguimos. Y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Aquí ya hizo un salto abismal al tiempo del Armagedón, ¿sí? Al tiempo del Armagedón, cuando todos los que vengan con Yeshua van a lograr vencer a todas las fieras del campo, o sea, a todas las naciones, y a todas las bestias, a todas las naciones, y las aves huyeron de su presencia. 18. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue y junto a ellas el regreso de Yeshua. Aquí está. En el verso 18 da un salto abismal al la segunda venida del Mesías, cuando recoge a todas las ovejas perdidas de todos los puntos cardinales. Y vi cuando el Señor de las ovejas fue y junto a ellas, o sea, junto a las ovejas.
tomó en sus manos la vara de su cólera y golpeó la tierra y la tierra se desquebrajó. Todo lo que vamos a ver en lo que es las últimas copas y la guerra del Armagedón en contra de las naciones, que va a ser comandada principalmente por Yeshua. Y todas las bestias, las aves del cielo, cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. O sea, todas las naciones que se confabulen y vengan en guerra en contra de Israel van a perecer. Verso 20. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable. Ya estamos hablando del reino milenial y cuando Yeshua se establezca su trono. El Señor de las ovejas se sentó sobre él. Yeshua se sentará sobre él. Y el otro tomó los libros sellados, todo lo que leímos de Apocalipsis acerca de los libros y el libro de la vida, y los abrió ante el Señor de las ovejas. El Señor llamó a esos hombres blancos, ¿sí? Estamos hablando los ángeles, estamos hablando de los ángeles que sirven al Eterno. Esos hombres blancos, los 7 primeros, algo así como los que tocaron las trompetas, ¿se acuerdan que los que tocaron las trompetas eran ángeles? Algo así. No necesariamente los que tocaron las trompetas, pero para que me entiendan que eran ángeles y que en el orden de 7, ¿sí? Y mandó que estos ángeles, que eran 7, mandó que ellos llevaran ante él, ante Yeshua, comenzando por la primera estrella que las guiaba. Y aquí viene donde tienes que tener el conocimiento de toda la escritura para poder, y sobre todo la lectura del libro de Enoch, para poder entender quién es esta estrella. ¿Quién es esa estrella del cual está hablando en el verso 21? Está hablando de la primera estrella que se rebeló en contra del Eterno. Si esa estrella nos está hablando de regiones celestes, no regiones terrestres, ¿sale? Entonces, bueno, ya varios ya le dieron, ¿sí? ¿Quién fue el primer ángel que se reveló? Bueno, pues van a llevar ante él a ese primero que se reveló, a Samael, eh, quien guió a los otros que se corrompieron, a los otros ángeles que se corrompieron. Primero van a llevar a Samael, no, perdón, a Azazel. Van a llevar a Azazel ante el Eterno y seguimos leyendo. Dice que las guiaba. ¿A quién? A todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos. Entonces, ya habiendo leído los capítulos anteriores y habiendo leído el libro de Génesis, ya sabes a qué periodo nos estamos refiriendo de esto, al tiempo en que dice la escritura que los hijos de Dios bajaron, codiciaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, ¿ok? Y nacieron los titanes, los gigantes y los jayanes, ¿ok? Bien, ya todo eso lo estudiamos. Bien, entonces, a todas esas estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos, o sea, los ángeles que bajaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Y ellos las llevaron a todas ante él. O sea, ahorita están encarcelados esos ángeles en un lugar específico, ahorita, y desde que fueron apresadas en el tiempo de Noé. Em, Cuando sea el fin de todo y se abran los libros, a los primeros que van a enjuiciar van a ser a estos ángeles. A los primeros que van a enjuiciar van a ser a estos ángeles, ¿ok? Bien, verso 22. Luego él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, a una de los ángeles, y le dijo, toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas, o sea, estos ángeles tenían la misión de cuidar a los hombres y que después de haberlas recibido, degollaron a muchos más de los que se habían mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre la estrella, o sea, sobre el primer ángel que se desvió, y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojados a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego, lo que dice Apocalipsis, el lago de fuego que arde con azufre. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente.
Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra, llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí. O sea, todos los hijos de Israel que no aceptaron a Yeshua y que fueron rasha, que fueron impías. Son ovejas, pero estaban ciegas, ¿sí? Los llevaron allí. ¿A dónde? En medio de la tierra que se está abriendo. Y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de la casa. 27. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Bien, hasta aquí me detengo. Quien le interese puede seguir leyendo, pero podemos confirmar con el libro de Enoch la narrativa de Apocalipsis y de Daniel y de los profetas, ¿sí? Entonces está sumamente interesante esa narrativa de Enoch porque todo va a la par, todo va a la par. En algunas ocasiones nos da un poco de detalles más específicos y en algunos casos, como ya vimos, hay un limbo, hay un espacio que no dice qué. O sea, el tiempo que ahorita estamos viviendo desde el, no sé, desde el primer siglo, fin del primer siglo, hasta ahorita, no hay nada escrito, no se describe nada, ni en el libro de Enoch, ni en los profetas, ni en Apocalipsis, es como un periodo de silencio profético, no sé, porque todas las profecías, Enoch, los profetas, Apocalipsis, Daniel, nos mencionan hasta el Mesías. Del Mesías ya no hablan, después que pasó, hasta su venida el tiempo del Apocalipsis, de las revelaciones, de la gran tribulación. Todos hablan de ese periodo, desde Adán hasta el Mesías. Todo ese periodo de 2000 años que vivimos nosotros y estamos ahorita, no dicen nada. Y después, hasta el regreso del Mesías o en el tiempo de la gran tribulación, ya comienzan de nuevo a hablar. ¿Qué pasa en ese periodo? Pues estaría genial, hubiera estado hermoso, no sé, el poder ver todo lo que se pudo haber descrito del tiempo de las cruzadas, del tiempo de los gobiernos bizantinos, de los mamelucos, de los visigodos, de todos esos imperios que hollaron Jerusalén en el tiempo de las cruzadas, o del tiempo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero no hay nada. Eso no hay. Solamente tenemos hasta el tiempo del Apocalipsis. Y pues bueno, esto de la profecía de Enoch nos ayuda a comprender un poquito más en perspectiva em, cómo son vistas ante el Eterno las demás naciones. Al pueblo de Israel se le compara con las ovejas. Y una vez más, ve a una oveja y ve el carácter de la oveja. Dócil, enseñable, eh, es pastoreable, es una ovejita, ¿sí? O sea, hasta las caricaturitas de ovejitas nos dicen más o menos cómo son las ovejas. No así los que no son ovejas. Por algo el Mesías vas a entender, por algo vas a entender. Eh, porque el Mesías nos hablaría de los que no son ovejas y nos diría, cuídense de los lobos que vienen vestidos de ovejas. Quiere decir que esos lobos nunca van a ser ovejas. No está en su ADN, no está en su esencia intrínseca de su carácter ser oveja, no. Nunca van a dejar de ser lobos. ¿A quién se está refiriendo? A todos aquellos, incluyendo hijos de Israel, que su intención no sea ser una oveja. Y entonces vimos en las narrativas cómo el Eterno, a través del libro de Enoch, compara a las demás naciones con zorros, perros, asnos salvajes, jabalís, lobos, ya dije, ¿sí? Porque su esencia es no ser oveja. Por eso es que constantemente nuestro maestro de justicia en los Masorot, en los evangelios, siempre decía, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos los que no sean ovejas no van a escuchar la voz del Mesías. ¿Por qué?
porque mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Así que todo aquel que no esté buscando al pastor, no sea parte del rebaño con una oveja en su esencia, estará formando nuevas religiones, estará formando nuevos dogmas, estará formando nuevas filosofías, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, pero que realmente en su esencia no es el buscar, amar y que rectifiquen las ovejas. Y eso, ahí entran todas las religiones que tú quieras, no solamente el cristianismo, e inclusive entra el judaísmo, e inclusive entra el judaísmo mesiánico o netzarita. Todos los líderes mesiánicos, netzaritas, que no estén juntando a las ovejas, sino que solo se estén aprovechando de las ovejas, de literalmente, de su lana y de su carne, no son dignos pastores de las ovejas. Por eso los profetas dicen claramente, Isaías, Jeremías dice claramente, y yo estoy en contra de los pastores y les quitaré mis ovejas y haré que las dejen de apacentar. Entonces, cuando tú ves que las ovejas abren los ojos por voluntad del Eterno y comienzan a darse cuenta cómo es, quién es el pastor que las está guiando y se dan cuenta que no tiene el respaldo del Eterno y que no está buscando realmente juntar a las ovejas, amar a las ovejas, cuidar a las ovejas, guiar a las ovejas, darles pasto fresco y verdadero, sino que les quiere dar puro rastrojo y entretenerlas y enseñarles doctrinas de hombres y brujería y etcétera, hablando de la Kabbalah. Dijo el Eterno, yo voy a hacer, yo les voy a quitar mis ovejas y las dejarán de pastorear. Entonces, cuando tú ves que de alguien o de un lugar comienzan a salir las ovejas, ahí está la profecía cumpliéndose. Porque está bien, una persona está desagusto, se va, pero si ya se están yendo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entonces, eso está pasando y por etapas cuando salimos nosotros literalmente del cristianismo. Nosotros asistíamos a la iglesia fulana de tal, la iglesia bíblica fulana de tal. ¿Qué pasó? Salimos. Y en ese proceso muchos han estado saliendo. ¿Cómo se están quedando esas iglesias? Poco a poco vacías. Solamente con los religiosos que no se les ha abierto los ojos por el Eterno. Y muchos están abandonando el cristianismo. Y muchos están abandonando supuestas Keilot o Keilah que están en la misma solamente porque se visten como judíos, pero que están en la misma que Roma. Confusión, dominio contra las ovejas, subyugar a las ovejas, maltratar a las ovejas y aprovecharse de las ovejas. Porque el cuidado y el amor al prójimo no hay por ahí. Bueno, entonces, esto es importantísimo porque yo quiero que te lleves en la mente el carácter del verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál es el carácter del verdadero pueblo de Dios? Si lo ves en un aspecto amplio, tomando de el mundo salvaje de la naturaleza, hay zorros, hay jabalís, hay lobos, hay asnos salvajes, hay perros, por decir algunos, porque también mencionaba leones, leopardos y demás. La pregunta es, ¿tú qué eres? La respuesta debe de ser, yo soy oveja. Y entonces mi pregunta que viene es, si eres oveja, actúa como oveja. A ver, con eso terminamos. ¿Tú qué eres? En este mundo salvaje hay lobos, zorros, perros, jabalís, leones. ¿Tú qué eres? Tu respuesta debe ser, yo soy oveja. A lo cual hacemos otra pregunta. Si eres oveja,
Recomendación, actúa como oveja. ¿Cómo? ¿Cómo voy a actuar como oveja? ¿Ya me voy a traer el pasto? No, obvio no. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Quién dijo eso? Yeshua de Nazaret. ¿Qué significa entonces ser oveja? Seguir a Yeshua e imitar su manera de vivir en la tierra. Obediencia, humildad, sencillez y amor al prójimo. Haz eso y vivirás. Haz eso y serás una verdadera oveja. No hagas eso y sigues siendo un contencioso, rencilloso, iracundo, envidioso, maldiciente, borracho, fornicario, hechicero, eh, y entonces solo serás un lobo vestido de oveja. Si tu vida y tu carácter malo no cambia, eres un lobo vestido de oveja. Si tu vida está cambiando y dices, ay, hasta yo me sorprendo en esta situación, en otros tiempos yo me hubiera airado, gritado, manoteado, maldecido y demás, ya me contuve y estuve tranquilo. Oh, estás haciendo teshuvá. Ay, en otras ocasiones yo ya hubiera hecho esto y me hubiera metido en esto, hubiera hecho un negocio fácil y me hubiera ganado mucho dinero, pero hubiera defraudado tal cosa, etcétera, etcétera. Cuando tú ves que ya estás cumpliendo los mandamientos y empiezas a amar guardar los mandamientos y cuando los llegas a transgredir, el mandamiento que tú quieras, cuando llegas a transgredirlo, ya tu alma ya no te deja en paz, ya realmente tu conciencia está continuamente, ya la arruinaste, ya la metiste las patas, a ver qué hiciste, sí, ya no estás en paz, vas por buen camino. Pero si sigues siendo la misma persona, Rasha, solamente que ahora con un título de Netzarita, no eres oveja. Si tu vida no cambia para bien, no eres oveja. Si quieres, puede ser un jabalí o puede ser un asno salvaje, pero, pero no eres oveja. ¿Cuál es la idea y la motivación, la exhortación? Seamos ovejas. Tan solo consideren y miren las ovejas cómo son, cómo actúan. ¿Hacen pleito por todo? ¿Las están llevando al matadero y están refunfuñando? ¿Se están quejando todo yo, todo yo? Se están quejando, ¿y por qué no me dejas? Agarra al pastor, les da su barazo, ahí en ese pasto, no, vente para acá. Están refunfuneando las ovejas. No, 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 yo quiero ese pasto, yo quiero cerdo, yo quiero comer camarones, ¿por qué me dices que no? ¿Están diciendo eso? ¿O están obedeciendo al pastor cuando les da, órale, vente para acá, de este lado, con estos pastos? O sea, toda la enseñanza que tenemos tan solo al mirar una oveja. Cuando el silbido del pastor las llama. Y las ovejas escuchan, identifican y obedecen. Así y mejor tenemos que ser nosotros. Así que deseamos, hermanos, grandemente que todos nosotros estemos cambiando para bien, seamos mejores personas y que toda la información que estamos recibiendo en enseñanzas nos ayuden a entender, una, que el tiempo está cerca; dos, que si no hacemos teshuvá, igual pereceremos; y tres, que sin santidad nadie verá al Eterno. Que la manera en cómo tú te santifiques es personal y no puedes justificarte por nadie enfrente de ti. Si mi marido lo hace, yo lo hago. Si mi esposa lo hace, yo lo hago. Si mi padre lo hace, yo lo hago. Si mi hijo lo hace, yo lo hago. Si el Moré lo hace, yo lo hago.
no te puedes justificar por nadie, porque la salvación es personal. Tú haz lo que te toca. Si el de enfrente no lo hace, déjalo. Pero no te justifiques en tu mediocridad diciendo es que como él no lo hace o él lo va a hacer, él va a ir a tal lugar que no debe, a comer lo que no debe, a hacer lo que no debe, entonces pues yo también lo hago. No te justifiques en nadie. Esto es personal. Permítame tantito. Bien. Entonces, que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga, hermanos. Reflexionemos y firmes y adelante. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Un saludo cordial. Shalom, shalom.